Buenas tardes. Damas y caballeros, buenas tardes. Sean bienvenidos a la ceremonia de presentación del libro Escalando la Vida, escrito por el doctor Herbert Freire Villavicencio, ex magistrado del Poder Judicial del Perú. Distinguidos integrantes de la mesa de honor, gracias por honrarnos con su presencia, doctor Carlos Cruz Lescano, presidente de la Corte Superior de Justicia de la Libertad, a quien nos saludamos con un fuerte aplauso. Dignos invitados, doctor José Gabriel del Castillo Flores, doctor Carlos Miguel Castañeda Cubas, doctor Mario Castillo Freire, a quien saludamos con un fuerte aplauso también. Amabilidad de acompañarnos esta tarde. Saludemos con un fuerte aplauso a la familia. En primer lugar, para empezar la ceremonia, invito al doctor Carlos Cruz Lescano, presidente de la Corte Superior de Justicia de la Libertad, quien tiene a cargo las palabras de bienvenida a la presente ceremonia. Muy buenas tardes con todos. Señor doctor José Gabriel del Castillo Flores, señor doctor Carlos Castañeda Cubas, señor doctor Mario Castillo Freire, quienes nos acompañan en la mesa de honor, a los señores familiares de quien fuera don Herbert Freire Villavicencio. En primer lugar, permítanme expresarles nuestra complacencia y manifestarles que es un honor tenerlos en esta corte. 191 años de historia nos preceden. El pasado 30 de abril cumplimos 191 años de instalación como corte. Decíamos en algún discurso anterior que esos 191 años se han escrito por magistrados y servidores que con su vida han apuntalado el derrotero de lo que hoy es. Y muchas de las páginas notables y gloriosas de esa historia las han escrito personas de valía, de honor y de respeto, como don Herbert Freire Villavicencio. Entonces, para nosotros es un honor poder hoy presentar su libro de memorias Escalando la Vida, pero también es un pretexto para recordar y revalorar parte de la biografía de un hombre de bien, un hombre que en su momento honró a esta institución con la grandeza de su personalidad. No tuve la suerte por razones generacionales de conocerlo, pero oí de él a mi padre, que fue su alumno de la Universidad Nacional de Trujillo, y algunos magistrados que sí tuvieron la fortuna de conocerlo. La Corte Superior de Justicia de la Libertad está empeñada en implementar una cultura de reconocimiento. Y esta cultura de reconocimiento pasa también por revalorar y recordar a los hombres de bien que, como repito, forjaron parte importante de su historia. Y porque en tiempos de tempestad moral como estos, tal vez es bueno recordar la vida de hombres decentes, honestos y responsables, que en su paso por esta corte de alguna manera la dignificaron. Y es bueno, digo, detenernos a revisar su biografía, como estas memorias que hoy van a ser presentadas, porque creo que eso va a contribuir un poco a recobrar la salud moral, que parece que es un tema agudo en estos tiempos. En lo personal, soy de aquellos que piensan que la solidez de las instituciones se compone también de tener una buena memoria, y hay que tener una buena memoria con aquellos que sirvieron, que sirven aún en
difícil trabajo del servicio de justicia. En realidad, ser juez en este país, ser servidor judicial en este país, es uno de los trabajos más azarosos y difíciles, por incomprendido, porque por una razón de la vida, los jueces actuamos sobre las consecuencias de las inconductas de los seres humanos, como último bastión para reparar los intereses dañados, para reparar las dignidades a veces ofendidas. Entonces probablemente es por eso que es una labor incomprendida. Esta tarde lo que queremos hacer es, a través del recuerdo de don Herbert Freire Villavicencio, hacerle recordar a los trabajadores de esta corte, hacerle recordar a nuestros magistrados que nosotros tenemos personajes a quienes tomar como referentes, como íconos, personas a partir de las cuales podemos sentirnos orgullosos de trabajar en esta corte. Solemos decir que somos la primera corte del Perú republicano, 30 de abril de 1824, 191 años. Pero también podemos ser la primera corte de los tiempos actuales. Y en ese objetivo y en esa tarea tal vez un elemento valioso es, como repito, revalorar la biografía y la vida de los hombres de bien que la hicieron grande en su momento. Me complace que sus familiares estén aquí, porque creo que con ello van a poder ustedes percibir el aprecio que don Herbert Freire y Villavicencio despertó en su momento entre sus amigos, sus discípulos, sus alumnos, pero que también sigue despertando en aquellos que no tuvimos la suerte de conocerlo, pero que sabemos de parte de su biografía, que hoy va a ser descrita solo en algunas pinceladas. Señores, muy buenas, bienvenidos sean a este auditorio. Los invito a disfrutar de esta presentación y espero que al culminar esta ceremonia todos nos sintamos reconfortados de saber que la historia de esta corte también se escribió a partir de la biografía de hombres de bien, que nos hace sentir orgullosos de ser miembros de la Corte Superior de Justicia de la Libertad. Muchísimas gracias. Gracias al doctor Carlos Cruz por sus palabras. Enseguida vamos a escuchar una semblanza del doctor Herbert Freire Villavicencio a cargo del doctor José Gabriel del Castillo Flores, a quien lo recibimos con un aplauso. Señor presidente de la Corte Superior de Justicia de la Libertad, doctor Cruz Lescano, distinguida audiencia. Si bien en más de mis 45 años de actividad profesional en especialidad penal, hago uso de la palabra con mucha frecuencia en los tribunales de justicia, esta vez lo hago ante un auditorio que está envuelto en el cariño y en el recuerdo hacia un hombre que lo hemos conocido no solo en el ejercicio de la magistratura, sino en la docencia universitaria. Apreciamos sus extraordinarios dotes de hombría de bien, su rectitud en la administración de justicia y en la docencia, cualidades que lo llevaron al más alto cargo en la carrera judicial. En esta ocasión me es particularmente grato para mí, pues me reconoce unas vivencias y me trae el recuerdo de mi padre, que también fue juez vocal, presidente de esta corte en 2 oportunidades, vocal de la Corte Superior de Lima y vocal de la Corte Suprema de Justicia. Pero además fue catedrático de la universidad. Mi padre fallece hace 40 años y le tuvo un gran aprecio y deferencia.
y ellos me han otorgado el privilegio de expresar la semblanza de mi amigo, maestro y distinguido magistrado. Tengo la seguridad que Dios, como juez supremo, tiene un trato especial, no se olviden los jueces, para quienes administraron justicia entre nosotros, que habrá escogido un lugar preferente para el doctor Freire, que supo desempeñar la magistratura con honestidad y rectitud, al igual que la docencia universitaria. Escalando la vida. Escalando la vida es el libro que hoy se presenta a cargo de mi distinguido amigo, el doctor Mario Castillo Freire, además jurista y maestro universitario reconocido. Él ha expresado que este libro, lo dice textualmente, es y será una guía aleccionadora para todos los jueces del Perú. Muy cierto, pero también, como lo dice, para los abogados en ejercicio y para todos aquellos que tengan interés en una recta administración de justicia. Y en esta oportunidad lo único que tengo que agregar a estas palabras, y sobre todo a los estudiantes de Derecho. En esta obra he podido leer el prólogo del ilustre maestro universitario y magistrado supremo, doctor César Fernández Arce, 2 veces presidente de la Corte Suprema, miembro de la Comisión de Justicia, miembro de la Comisión del Congreso, con quien tuve el honor de trabajar. El doctor Fernández Arce señala sobre esta obra que allí el doctor Freire manifiesta los pasajes más saltantes de su vida como estudiante, como bibliotecario, como abogado, como maestro universitario y como magistrado. Es una maravilla leer, contando además sus inquietudes, alegrías, esperanzas, el acendrado amor por su familia y por la función judicial que constante vive, sobre todo con humildad que él desarrolló. Y termina diciendo en el prólogo: cuánta humanidad en esas páginas para lo que yo comparto. Posteriormente también agrega el doctor Fernández que quien lee esta obra, yo les recomiendo que lo lean, se conmoverá, lo que a mí me ha pasado, con algunos pasajes dolorosos de la vida del doctor Freire, con injustos maltratos que soportó, y gracias a Dios descansa en la eternidad ahora, en donde reina la paz, la justicia, la verdad, libre ya de todas estas flaquezas y miserias del mundo. En lo que respecta a mi persona, y como trujillano, la obra me trae, reitero, recuerdos entrañables de juventud que pasé al lado de mis maestros universitarios y magistrados que son referidos en este libro, tanto en la Universidad de Trujillo como en la Corte. No puedo resaltar las frases tan brillantes que consigna el doctor Freire sobre el doctor Rofer Ganosa y Ganosa, destacado, brillante magistrado, y llegar a ser vocal supremo, con quien tuve el honor de trabajar como ayudante cuando él era agente fiscal 4 años, mientras yo estudiaba. Como ha dicho el señor presidente, esta corte tiene historia, de dignidad, de prestigio. Con el permiso del doctor Castillo Freire, me permito poner de relieve y hablar de la obra lo que el doctor Castillo, el doctor Freire decía en la visión del nuevo Poder Judicial. Refiere el doctor Freire a la penetración sigilosa y abierta del Poder Judicial por los otros poderes del Estado en un ambiente como constante histórico, y se pregunta: ¿qué hacer? Eso sigue hasta ahora. ¿Cómo precaver al Poder Judicial del virus de la corrupción que adoraba el Señor, de las manipulaciones políticas, de las penetraciones individuas y grupos de poder económico? Se vuelve a preguntar el doctor Freire: ¿hasta cuándo vamos a aparentar ignorar el
sistema de ratificaciones que se consiguió implementando y operando para que, así como habían decisiones acertadas, se deslicen otras que ocultamente dan el revanchismo de los perdedores. Luego expresa, si bien la Constitución del 93 retiró la decisión de la Presidencia de la República, pero para nombrar magistrados incrementó las posibilidades de intervención política en el Colegio Nacional de la Magistratura. Y se pregunta, ¿desde cuándo el interés político partidario está ausente en las facultades de derecho, en los colegios de abogados, en los profesionales, en las universidades, en los sectores laborales y empresariales? No pequemos de ingenuidad o de fariseísmo. Y por último, señala que entre los 34 pasos para una nueva ley orgánica anteriores a esta ley deben ser abolir el sistema de ratificaciones judiciales, instituyendo en su lugar la potestad disciplinaria basada en los principios de defensa, de legalidad, de igualdad, de capacidad, de gratuidad, sustentando el sectarismo. Exactamente lo que hoy se quiere hacer, una verdadera carrera judicial. Él habla de este tema en un paso de su libro que es El pasado soterráneo por el perdón. Yo me puse a leer ese libro y él se hace una simple pregunta. Dice, ahora volvemos a plantear la sempiterna pregunta, ¿son necesarias y convenientes las ratificaciones judiciales? En nuestra opinión la respuesta dice categóricamente no. ¿Qué sucede entonces? Él da a conocer todas sus manifestaciones y entre otras para sustentar que decía que la institución de la ratificación no debe funcionar. Habla con otras palabras del derecho, de una palabra del deber, que yo le voy a ver, el deber de la ingratitud. Cuando yo oí esto, decía el deber de la ingratitud. Lo pensé varias veces y después lo oí en un discurso, lo escuché del doctor Urbión. El deber de la ingratitud aparentemente encierra una contradicción en sus propios términos. Pues mientras la idea para todos los que estamos en este momento del deber alude a una división positiva, la idea de ingratitud implica lo contrario, una connotación negativa. O sea, la gente se pregunta, deber de ingratitud. Y dice, en lo que retóricamente se conoce como oxímoron, lo que según la Real Academia es la combinación en una misma estructura sintáctica de dos palabras o expresiones de significado opuesto que originan un nuevo sentido. En respuesta a decir que el deber de ingratitud constituye el deber a observar respecto de quienes los eligieron, sobre eso el orden y la ley. Esto lo pone Mitterrand en muchos discursos y lo pone su primer ministro, que fue su ministro de Justicia y después presidente del Tribunal Constitucional. Ahora, pasando a lo concreto, hay dos facetas que me tocan a mí analizar. Son el magistrado. Mi padre, en sus memorias judiciales, decía, y es aplicable a todo ley, el poder de hacer justicia no se puede encomendar al hombre común, sino al selecto y al preparado. Ya no puede ser juez el que posee un espíritu rudo, vulgar, sino el que lleve en él el eje escondido en que reposan los derechos del ciudadano y del Estado y la salvaguarda de la justicia pública. Y luego dice, por ello ya no pueden ser jueces
los que condenaron a Arístides, a Sócrates o a Jesús, en cuyas decisiones solo reinó la ignorancia de la multitud, como es ahora la ignorancia de la prensa, de los medios de comunicación, etc. El doctor Freire había nacido para ser juez, ya que no era un hombre común, sino un hombre selecto y preparado, que poseía las calidades innatas para el ejercicio de la judicatura que he señalado anteriormente. Y de otra parte, las palabras del señor presidente sobre la magistratura, mi padre decía lo siguiente: entre las formas de la eclosión humana, ninguna más ingrata, ninguna más penosa, una fuerza sustantiva, una entidad superior con relieve altísimo en la aplicación de la ciencia del derecho. El doctor Freire, desde su ingreso a la magistratura en el año 58 y al culminar su carrera como vocal supremo en 80, se desempeñó como un magistrado capaz, pro, abnegado, cultivador nato de la amistad pura, noble y identitaria y desinteresada, dejando una estela de probidad y versación en la administración de justicia. Pero tiene otra faceta, el maestro universitario. Previamente debo manifestar que en 1952, cuando yo recién cursaba el 5º año de primaria, el doctor Freire se incorporó a la docencia en la Universidad de Trujillo, y en el 53 él se organizó el seminario de Derecho, donde el doctor Castañeda colaboró mucho con él, y duró ahí en esa dirección durante 5 años. Participó en una serie de actividades económicas, académicas, y intervino en el Código Penal tipo para Latinoamérica en el año 1967. Fue magistrado supremo, como sabemos, y posteriormente dictó cátedra en distintas universidades. Lo más importante acá, por lo que he sido convocado, es, como me dijo la señora Olinda, acá presente, que haga recordar cómo me formó como abogado. Durante mis estudios en la Facultad de Derecho, tuve el privilegio de que fuera él mi catedrático en Derecho Penal. Sembró en mí el grano fecundo de sus conocimientos, que los vengo ejerciendo durante 45 años. En esa oportunidad recuerdo que le manifesté el deseo de especializarme en Derecho Penal. Ante lo que me comentó el doctor, que el doctor Carlos Enrique Melgar, a quien yo muchos años después conocí, al prorrogar una obra de Derecho Procesal Penal en el año 1965, que había sido autor el doctor Víctor Modesto Villavicencio, una lumbrera del Derecho Penal Procesal, tío del doctor Henry Freire, manifestó en la Universidad de San Marcos. Yo he tenido ese documento a la vista, en donde dice que el profesor Carmeluti, al referirse al abogado penalista, porque él se inclinaba más por los penalistas, decía que el penalista es el portador de la libertad humana, que la labor del penalista es la obra siempre sumida en dramatismo o tragedia, y que a veces le corresponde a los penalistas cumplir el destino de defender la inocencia o enfrentarnos contra los posibles, contra los voluntarios del derecho, pero siempre hay una satisfacción de comportarse con sus responsabilidades y muy pocas ventajas para satisfacer los intereses ajenos. Luego de diversas conversaciones, le confirmé mi decisión de especializarme en Derecho Penal y nuevamente recurrí a él para que mi llegada me dijo. Yo le pregunté, ¿qué tema? Y me dijo, el delito de lesiones. Yo le dije, es una cosa muy simple, muy rápida. Y me dijo, ¿qué es? Nunca me voy a olvidar. Tiene omisiones, tiene vacíos, falta de ordenamiento, concordancia, deficiencia en la redacción, y daba lugar que abogados y jueces era una situación que nunca se ponían de acuerdo. Recuerdo que cuando él me citaba en donde es ahora el Museo del Juguete en San Martín, para dirigir mi programa, mi plan de tesis,
nos esperaba la señora, nos daba un besito, un cafecito y hacíamos ese trabajo. Yo tenía la intención de hacer una tesis muy breve, únicamente subsanando las deficiencias, pero con una cariñosidad, minuciosidad, con una dedicación al estudio que todos nos reconocemos. Me dijo: tú tienes que hacer un trabajo con criterio sistemático. Estoy honesto. Primera vez que yo vi en mi vida criterio sistemático. Era sistemático. Entonces, él me explicó y comencé a aprender y a practicar la sistemática, que me ha servido en todas mis defensas penales y en mi actividad editorial de muchos libros que he escrito, pero con un criterio sistemático. Volviendo al tema de mi tesis, él me hizo un plan de trabajo que comenzó desde el Código de Hammurabi hasta lo que hoy es, que no podía existir en ese entonces, las lesiones deportivas. Aprendí con él a consultar bibliografía en forma sistemática. Él marcó mi derrotero en todos mis estudios y en todas las formas por un trabajo sistemático. Asimismo, él fue partidario de la especialización, pero de una especialización, ojo, seria, exigente, implementada con un riguroso sentido de calidad, no como hoy se traduce en llenar los currículums de cursos, de cursillos, de títulos de magíster, y ustedes ponen el Código Penal y no saben qué es el Código Penal, pero tienen una cantidad de títulos en 6 meses, en 3 meses, en 4 meses. Y con frecuencia, como él dice, lo podemos apreciar eso hoy en día. Para terminar, debo precisar que por ello mi tesis está dedicada a él como magistrado laborioso, destacado catedrático, cuya eficiente enseñanza doctrinaria recibí, lo que me ha servido invencible a lo largo de toda mi vida profesional. Yo quiero acá hacer presente que se encuentra el presidente de mi promoción, ha sido expresidente de la Corte, el doctor Carlos Tenorio, que puede ratificar todo lo que estoy diciendo cuando trabajamos y estudiamos. Y hoy día, por coincidencia, también otro destacado miembro de nuestra promoción está jubilándose en Cajamarca después de haber ejercido durante 8 años en diferentes oportunidades la presidencia de Cajamarca. Yo le digo al doctor Freire, con respeto y cariño de siempre, y le rindo homenaje desde este lugar hasta allá donde él está. Muchas gracias. Agradecemos al doctor José Gabriel del Castillo Flores por tan bonitas palabras. A continuación, el doctor Carlos Miguel Castañeda Cubas nos ofrecerá otra semblanza del doctor homenajeado Herbert Freire Villavicencio. Y de la libertad, el doctor Mario Castillo Freire, y presentar la extraordinaria obra escrita por el doctor Herbert Freire Villavicencio, el doctor José Gabriel del Castillo, que acaba de hacer una excelente semblanza del homenajeado, señores familiares, el que en vida fuera el doctor Herbert Freire Villavicencio, señoras y señores. Mi amigo el doctor David Florian Vigo me hizo conocer que la Corte Superior de Justicia estaba preparando un homenaje in memoriam al doctor Herbert Freire Villavicencio, en cuya ceremonia se presentaría el libro Escalando la Vida, solicitándonos que describiera los méritos que logró alcanzar.
tengo que declarar que el pedido me produjo mucha complacencia, no solo porque hacer la semblanza de quien fuera un extraordinario docente y un ejemplar magistrado constituye una distinción, sino también porque fue mi profesor en la Facultad de Derecho de la Universidad Nacional de la Libertad. Para el mismo objetivo, también se designó al doctor José Gabriel del Castillo Flores, y como tenía que ser, nos acaba de regalar una hermosa oración sobre los méritos que adornaban al homenajeado. Por lo que mi intervención será breve y estará referida a uno de los aspectos que lo apasionaba, la docencia superior. Nació el doctor Freire en la capital del Perú, pero sus estudios universitarios los inició en nuestra universidad, cursando los 2 primeros años de letras y continuando los 5 restantes en la Facultad de Derecho de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos. Constituyendo estas 2 universidades el alma mater, a lo que prestó invalorables servicios, vestigio de su sabiduría y fundamentalmente su espontánea comunicación con los alumnos, con quienes permanentemente dialogaba, respondiendo a los interrogantes que sobre la asignatura le formulaban. En el año de 1952 se incorporó a la docencia de la Facultad de Derecho de la Universidad Nacional de Trujillo, integrándose a un grupo de docentes que dieron prestancia a este centro de estudios, entre ellos los doctores Virgilio Vanina de los Ríos, Jesús Díaz Canseco Tobar, José Montenegro Vaca, Wilfredo Torres Ortega, Candelario Mendoza Ñique, Alberto Fernández Zúñiga, Toribia Mayo Rosano, Víctor Alma Méndez, incorporándose después los doctores Víctor Julio Techo Villeno y Sigifredo Regoso, dictando las asignaturas de Derecho Penal General y Especial, así como el curso de Derecho Procesal Penal. En aquellos años, los materiales de enseñanza eran modestos. Ni idea se tenía que años después se podría hacer uso de presentaciones digitales, en PowerPoint o multimedia. Se utilizaba el pizarrón, pero ello no fue obstáculo para que el doctor Freire apostara por una participación activa de los estudiantes, utilizando el sistema de preguntas y promoviendo el diálogo, dotando al estudiante de herramientas que les permitían una sólida formación, lo que implicaba el desarrollo de capacidades y fundamentalmente de valores tan necesarios para el desarrollo personal y poder conducirse en forma ejemplar. Fui alumno en los años 59 y 60 en la asignatura de Derecho Penal, parte general y especial, y en el momento oportuno nos hizo conocer que el punto central de la enseñanza de la parte general del derecho penal era la teoría jurídica del delito, instrumento conceptual que nos permitía estudiar en forma secuencial la conducta humana ilícitamente ejecutada, la que debería pasar por una serie de filtros para convertirse en delito, y que esos filtros se denominaban tipicidad, anticrucial y culpabilidad. En clases sucesivas nos decía que la tipicidad tenía una estructura totalmente objetiva, sin asomo de valoración de subjetividad, y lo único que interesaba constatar era el resultado producido por la acción, así como la relación de causalidad. Es decir, la tipicidad era meramente descriptiva y objetiva, y al referirse a la anticrucial como segundo filtro, nos decía que consistía en la contravención de ese hecho típico con todo el ordenamiento jurídico. Y en lo que respecta a la culpabilidad, afirmaba que era una relación de carácter puramente psicológica entre la gente y el resultado de su conducta, querida o no, pero al menos previsible. En otras palabras,
La esencia de la culpabilidad, nos decía, se concentraba en la mera relación subjetiva que une a la gente con el resultado dañoso, ya sea de naturaleza dolorosa o culposa, de su comportamiento. Y al superar estos filtros, la conducta adquiría el carácter pedido. Esta teoría en aquella oportunidad estaba vigente en el país y que se denominaba teoría causalista psicológica o naturalista. Quedó instalada en nuestra capacidad cognitiva y sobre esa base nos permitió más tarde comprender las nuevas teorías denominadas causalismo relativo, finalismo y la que todavía no irrumpe con fuerza en nuestro país, la nueva teoría llamada el funcionalismo. Es necesario recalcar que las clases más apreciadas son aquellas que realizan con gran exigencia, porque lo que se enseña es útil y significativo. Y si a esto le agregamos la destreza con la que el doctor Freire desarrollaba la asignatura de Derecho Penal, me hizo necesaria la inclinación hacia ella, motivando que mi ilustre profesor me llamara para ser su asistente. Y como la buena docencia se aprende, cuando se produjo su alejamiento del profesor, me encargaron su desarrollo tanto de la parte general como de la parte especial. Pero el aporte del doctor Freire y a Vicencio a la Facultad de Derecho no solo fue en el campo académico, sino que su calidad y capacidad la puso al servicio de la misma, organizando el Seminario de Derecho, ocupando después la jefatura del Departamento de Derecho Público, participando en el Consejo de Facultad, en el Consejo Universitario, en el Consejo General de Investigación y asistiendo como delegado a la primera convención de Facultad de Derecho celebrada en el Cusco en el año 1961, delegado ante la tercera Conferencia de Derecho en Santiago de Chile en 1963 y en la tercera reunión ordinaria de la Comisión Redactora del Código Penal Tipo para Latinoamérica celebrada en Lima en 1965. Hay una frase que constantemente le hago conocer a mis alumnos: con orden y tiempo está el secreto de hacerlo todo y de hacerlo bien. Y parece que esa fue la guía de conducta de nuestro homenajeado, porque no obstante la ardua tarea de administrar justicia, en la capital tenía tiempo para continuar su labor docente en diversas facultades de Derecho, Universidad de Fray Martín de Porras, San Marcos, Pontificia Universidad Católica de Lima y otras más, desarrollando materias diversas demostrativas de su extraordinaria formación en el campo de las ciencias jurídicas. Agregándose a esto, que complementariamente fue un escritor constante, pues nos ha regalado una serie de obras como el Código de Justicia Militar, Tercera Excluyente de Dominio, Manual de Juicio Oral, de Juicio Ejecutivo, Manual de Letra de Cambio, Esquema de la Letra de Cambio y Escalando la Vida, que será presentada en esta significativa ceremonia. Para terminar, quiero agradecer a la Corte Superior de Justicia de la Libertad que me ha concedido el honor de describir una faceta de la vida del homenajeado, una persona que nunca perdió el tiempo y que aportó mucho a la enseñanza del derecho y que además tuvo una brillante trayectoria en la administración de justicia, ocupando todas las posiciones en las sucesivas instancias del Poder Judicial. Mi reconocimiento a este ilustre profesor. Muchas gracias. Gracias al doctor Carlos Miguel Acevedo Cubas por sus palabras. Ahora, el doctor Mario Castillo Freire tiene a cargo la presentación del libro Escalando la Vida. Señor doctor Carlos Ricardo, presidente de la Corte Superior de Justicia de la Libertad. Señor doctor José Gabriel del Castillo, muy apreciado jurista y amigo.
señor doctor Carlos Miguel Castañeda Cubas, querida tía Olinda, querido Leo Martín, señores jueces, muy estimados colegas, queridos familiares, amigos todos. Para mí es un honor presentar esta noche el libro de don Herbert Freire Villavicencio titulado Escalando la Vida, y volver en menos de 3 meses a hacer uso de la palabra en esta, la más antigua Corte Superior de Justicia de la República. Herbert Freire no era un hombre de presencia pública, pues su labor de magistrado la realizó dentro de los confines del Palacio de Justicia de Trujillo y del Palacio de Justicia de Lima durante los 22 años en que ejerció la magistratura con el mayor lustre, transparencia, conocimiento y vocación. Desde pequeño sentí la mayor admiración por mi tío Herbert, no solo por lo que escuchaba decir de él a mi madre y abuelos, sino porque era un hombre que imponía respeto, a la par que se trataba de una persona afable, considerada y en extremo servicial. Herbert sabía mucho, sus conocimientos se manifestaban en las más diversas áreas de la cultura y del derecho, pero no por ello se trataba de alguien que se jactara de tal saber, sino, muy por el contrario, fue muy modesto en la vida privada y guardó un perfil acorde con el comportamiento que debe tener todo magistrado. Por otra parte, siempre llamó mi atención la cantidad de libros que escribió tío Herbert. La década de los años 70, coincidentemente con su permanencia como vocal en la Corte Suprema de Justicia de la República, hizo que su labor como investigador fuera notable, habiendo publicado media docena de libros de una utilidad extraordinaria para estudiantes de Derecho, abogados en ejercicio y jueces. Dentro de esas obras recordamos sus manuales sobre el juicio ejecutivo, el juicio oral, el cheque, la letra de cambio, entre otros, que eran de obligado seguimiento por jueces y abogados en todo el Perú. Esos libros hicieron que los hombres de derecho no solo aprendieran sobre estas importantes materias, sino que además aplicaran las leyes de una manera mucho más certera y eficaz. Aunque la legislación sobre esas materias ha sufrido notorias modificaciones en estos años, tales obras todavía siguen siendo fuente de consulta en el Perú. Siempre admiré su vocación por escribir y, transcurridos alrededor de 40 años de la publicación de esos libros, creo que ellos influyeron decisivamente, aunque no lo percibí en su momento, en la vocación que desarrollé en mis épocas universitarias por investigar y por escribir doctrina de derecho, la misma que ha llenado buena parte de mi labor como hombre de leyes y ha satisfecho y satisface mi espíritu desde hace casi 30 años. De Herbert Freire también debe destacarse que fue un magistrado que se desempeñaba de manera excelente en cualquier área del derecho. Hoy la profesión y también la judicatura están asignadas por las especialidades, tema del cual no es ajeno ningún abogado. Es difícil, en la actualidad, encontrar a algún abogado o juez que sepa mucho de todo, que lo sepa bien y que además tenga una gran versación sobre esos temas. Y esto es precisamente lo que ocurría con Herbert Freire, de quien sorprendía su versación en todas las áreas del derecho. Hoy la palabra todista es empleada de manera despectiva para designar a los abogados que se desempeñan en diversas áreas, pero que saben muy poco de cada una. Pero con Herbert ocurría algo muy peculiar, pues se puede decir lo que de nadie se dice, que era un especialista en todas y cada una de las áreas del derecho. Lamentablemente, y como ocurre en muchas ocasiones con la gente buena, el Estado fue muy injusto con él, no habiendo sido ratificado como vocal supremo por el Senado de la recién reinstaurada democracia en 1980. Finalmente, no le fue posible, dado que su vocación era la de ser juez y no abogado en ejercicio. La docencia, en cierta forma, mitigó su alejamiento de la magistratura, pues le permitió estar en contacto con sus alumnos y discípulos, formándolos en el amor por el derecho. En materia docente, lo que ocurrió fue un retorno, pues Herbert había sido catedrático aquí en Trujillo en sus primeros años como abogado, luego de haberse ocupado de dirigir el seminario de la biblioteca de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos, donde le cupo asistir y trabar amistad con grandes maestros del derecho como don José León Garandiarán, Jorge Eugenio Castañeda, Manuel Abastos, Manuel Sánchez Palacios, Mario Alzamora Valdés y Ulises Montoya Manfredi. Escalando la vida, la obra que hoy presentamos, es un libro autobiográfico,
en donde no existen ficciones ni relato alguno ajeno a la fidelidad de la memoria de su autor. Se trata de una obra de gran valía, pues representa un testimonio de vida personal, familiar, juvenil, universitaria, académica y fundamentalmente de su labor como magistrado en el Poder Judicial. Llamará mucho la atención de quien lea el libro y no haya conocido a Herbert Freire su absoluta entrega por la causa de la administración de justicia, su riguroso cumplimiento del deber y el haber dado siempre mucho más de aquello que le exigían la ley y las circunstancias. El celo profesional puesto por Herbert Freire Villavicencio en el ejercicio de su labor como magistrado es un ejemplo digno de ser seguido por todos aquellos que imparten justicia en el Perú. En ese sentido, de él puede decirse a cabalidad que fue un magistrado ejemplar. Pero cuando ocupó la presidencia de la Corte Superior de Justicia de la Libertad y en aquellos otros casos en que el Poder Judicial le confió funciones administrativas, es donde se le aprecia inusitadas cualidades del gestor y de un gestor muy exitoso. Siempre se recordará la brillante labor que realizó como presidente de esa Corte Superior, donde reformó todos los procedimientos administrativos para el adecuado funcionamiento de la Corte, además de haber gestionado con el sector privado y el sector público la completa remodelación del local afectado por el paso de los años y los movimientos sísmicos. Debo confesar que en varias ocasiones de mis múltiples viajes a esta hermosa ciudad de Trujillo, cuando he recibido preguntas del público o cuando abogados mayores se han acercado a conversar conmigo después del acto académico, me han preguntado si yo era pariente de don Herbert Freire Villavicencio. Y cuando les decía que sí, que se trataba de un tío muy querido, inmediatamente después me preguntaban si yo también era trujillano. Y es que Herbert, si bien fue limeño de nacimiento, fue trujillano de corazón y por adopción. No cabe duda de que la mayor parte de su carrera como magistrado la desarrolla en Trujillo, donde se casa con mi tía Olinda y donde también nace mi primo Martín. Ese amor por la libertad recorre buena parte de la obra y desde que la leí, comenté con tía Olinda y con Martín que el libro también debía ser presentado en Trujillo, idea con la cual coincidió el ilustre abogado penalista, discípulo de mi tío Herbert y destacado trujillano, doctor José Gabriel del Castillo, aquí presente. Pero la obra no se agota en las memorias, en las anécdotas, en esa especie de inventario de vida personal y profesional de Herbert Freire, pues la misma concluye con un capítulo relativo a diversas ideas sobre el mejoramiento de la administración de justicia y la reforma del Poder Judicial peruano, que deberían ser minucioso objeto de estudio por parte de la Corte Suprema de Justicia de la República. Siempre he sostenido que la Corte Suprema tiene una gran deuda con el país, pues debe convertirse en la gestora corporativa de la transformación radical de la justicia peruana. No es exagerado decir que la justicia ordinaria en el Perú ha colapsado y la única reforma posible de la misma debe partir desde dentro, independientemente de otras medidas que tendrían que adoptar los poderes ejecutivo y legislativo, siempre respetando los fueros y la independencia del Poder Judicial. No me voy a ocupar en este discurso de analizar las propuestas que Herbert hace en su libro sobre el Poder Judicial, pues no es la ocasión oportuna para hacerlo, pero ellas son doblemente valiosas, no solo por su propio contenido, sino por porvenir de un gran magistrado. Debo agradecer a mi tía Olinda y a mi primo Martín por haber confiado en nosotros la edición de esta obra, que pasa a formar parte de la colección denominada Biblioteca de Derecho de nuestro estudio, la misma que aporta y seguirá aportando para el desarrollo y la difusión de las ideas en lo que el famoso precursor del derecho civil francés Jacques Dumoulin llamaría el inmenso océano de derecho. Antes de concluir mis palabras, les ruego me permitan una licencia para expresar un sentimiento personal. Mi vínculo con esta ciudad no solo se deriva de mi entrañable relación familiar con mi tío Linda, mi tío Herbert y mi primo Martín, sino que se extiende a mi rama paterna, pues mi padre tuvo un hermano trujillano, mi querido tío César, casado con mi también muy querida tía Olga, quien nos acompaña esta noche junto a mis primos. Debo decir además que el hijo de mi prima Olga Elena, mi querido sobrino Milo, también es trujillano y desde hace ya varios años es un magnífico asistente de docencia y abogado en el curso de Derecho de Obligaciones que dicto en la Pontificia Universidad Católica del Perú. Visité esta ciudad por primera vez en el año 2005, invitado por el Colegio de Abogados de la Libertad,
para dar una conferencia junto a mi maestro, el doctor Felipe Osterling Parodi. Fue un viaje muy grato y divertido, en donde empecé a hacer muy buenas amistades, y en estos 10 años he venido a Trujillo más de 20 veces. Hace algunas semanas me llevé una gratísima sorpresa cuando la más reciente promoción de la Facultad de Derecho de una muy prestigiosa casa de estudios de esta ciudad me propuso que fuera su padrino, lo que acepté de inmediato, ya que constituía para mí una satisfacción enorme que estos alumnos trujillanos que me habían leído, pero de quienes no había sido su profesor, tuvieran tan hermoso gesto hacia mí. Como podrán apreciar, tengo a Trujillo en el corazón por ambos lados de la familia, pero además por el gran afecto y cariño que siempre me han dispensado todas las personas trujillanas que he conocido. Por ello, yo también me siento trujillano. Muchas gracias. Bien, luego de haber escuchado la presentación del libro Escalando la vida del Dr. Herbert Freire Villavicencio, a continuación tenemos las palabras de su señora esposa, la señora Rosa Olinda Ríos de Freire, a quienes saludamos con un fuerte aplauso. Señor Presidente de la Corte de Trujillo, Carlos Cruz, querido sobrino marido Castillo Freire, querido amigo Pepito, como siempre de llamar, porque no me sale casi decirte José, sino para mí toda la vida eres Pepe. Castillo Flores, doctor Miguel Castañeda, queridos amigos, doctores, profesor, señores jueces, y los miembros de la docencia que participan en la Administración de Justicia en el Poder Judicial de Trujillo, queridas amigas, distinguidas damas y distinguidos caballeros. Hay momentos en la vida que todo ser humano tiene, momentos alegres y momentos de intensa tristeza. Hoy tengo sentimientos cruzados. Por un lado, de pena por no contar con la presencia física de Herbert, pero por otro lado, contenta de vivir este momento hermoso de Herbert escalando la vida acá en Trujillo, tierra linda que me vio nacer y en la que he vivido los momentos más felices de mi vida, en las etapas, en las diversas etapas que me ha tocado vivir. Hace unos días me sentí muy alegre cuando mi querido hijo Herbert Martín me llamó para decirme que mi amado, consentido sobrino, doctor Castillo Freire,
decía que se iba a presentar Escalando la Vida acá en Trujillo. En esos momentos, y días ya antes, tuve una gran inquietud y afloró especialmente hoy día a mi mente la palabra gratitud. Palabra mágica, palabra hermosa, palabra santa, que brota de nuestros labios cuando el corazón se desborda lleno de ternura y emoción. Como en estos momentos lo estamos viviendo mi hijo Herbert Martín y yo. Gracias a Dios y a la generosidad de destacados profesionales que han permitido que la obra Escalando la Vida se presente acá en Trujillo. Doctor, señor presidente de la Corte de Trujillo, si todos vosotros con la grandeza de espíritu, formando un solo corazón y un solo espíritu, y dándole a rinde un tributo de homenaje a Herbert, mi gratitud eterna. Señor presidente, de grandeza espiritual, de corazón, bendecido y iluminado por Dios, si ha dado tiempo y con mucho emoción en su discurso dice qué bellas expresiones ha dicho que mi esposo. Comentarios que ha sido dado por su papá, que tiene mayor aprecio, y hoy que dirige los destinos de la Corte, engrandece más su alma, porque ha sido usted el receptor que ha acogido la idea y ha permitido que esta obra se realice aquí. Mi gratitud eterna. Y eso me lleva a decir, qué hermoso es caminar por los caminos de la vida y encontrar a una persona que marque el mismo paso. Y cuando la adversidad nos acecha, como en este caso la muerte de Herbert, haya un amigo que extiende la mano, nos da valor y seguridad para seguir luchando en la vida. Gracias, vuelvo a repetir, incansablemente, gracias. Porque dándose un tiempo, hacen esta presentación, hacen el recuerdo al amigo, al colega, al magistrado que consagró su vida al servicio de la justicia y la verdad. Estoy seguro que Herbert en estos momentos les agradece profundamente, porque el espíritu no tiene
tiempo ni espacio, y él debe estar sonriente, dándoles un abrazo a ustedes y a este público maravilloso. Estoy grabando en mi retina este momento hermoso, que solo se borrará cuando mis ojos cierren. Querido sobrino Marco, admirable son tus palabras que de corazón le dices a tu hijo. Soy testiga que desde niño fuiste muy pegado a él, como él a ti. Es ver cuando él le brillaban los ojos, cuando tú dabas a publicidad una obra o leía en el periódico El Comercio un artículo, cómo se alegraba y lo veía el hombre más feliz por el triunfo de su amado sobrino. Esa fuerza abrumadora, tu inagotable energía y tu mente creadora es un don de Dios que te ha regalado y ha llenado de gracia tu corazón. Por eso te prodigas siempre a los demás y nos das sorpresas agradables y que nos hacen vivir. ¡Qué felicidad que hayas seguido las huellas de tu tío, o que él te haya servido de modelo, porque tu nombre ya traspasó fronteras. Eres autor de más de 70 obras, un erudito en arbitraje, y sin contar tus cualidades y don de caballero que tienes, cada día te haces más conocido y querido. Por eso es que tú eres solicitado continuamente por universidades y centros culturales del país. Tu tío del cielo te agradece. Yo y mi hijo Martín, del fondo de mi ser, siempre deseas el sobrino Alcalá y de toda la familia Freire, porque todos tus tíos hablan maravillosos de ti. Y qué hermoso es que tú, en su tierra, junto con el señor presidente de la Corte, Juan doctor Miguel Castañeda, a mi querido Pedrito, hagan este momento que me siento muy emocionada y agradecida. Porque Heber en una oportunidad dijo que él era trujillano porque había nacido en Trujillo para administrar justicia. Y cuando más aprecio este gesto espiritual, yo en Trujillo que sea este lindo homenaje. Heber se
se inició efectivamente que quiso mucho a Trujillo. Fue un gran conciliador de armonía, de integración y concordia. Era, como dice Petito, bondadoso, prudente. Tenía una mente, como mi sobrina María, creativa y muy firme en sus soluciones que daba, que siempre las fundamentaba con citas de códigos extranjeros. Herbert supo armonizar la teoría con la práctica. La teoría la dio en la universidad, a donde él no se sentía cansado, y como ninguna oportunidad el doctor Tábara, Francisco Tábara, hoy miembro del Jurado Nacional de Elecciones, me decía que ponía las manos sobre el pupitre y comenzaba a hablar. No me di el tiempo, hora y media, porque los alumnos de la universidad venían de otros salones a escuchar lo que él decía. Y el doctor Tábara me decía que la computadora era magistral, porque atraía alumnos y el maestro con cariño comenzaba a desmenuzar los artículos. Entonces, él quería a los alumnos, quería estudiar. Luego, también su entusiasmo lo llevó a que el rector de la universidad en ese entonces, el doctor Chiriboga, le pidiera, y hasta prescrito, que fundara el Seminario de Derecho. Fue el semillero de alumnos que efectivamente querían estudiar Derecho Penal. Se formó como una élite del cual han salido brillantes profesionales que han dado su aporte en diversas oportunidades de Cajamarca, de Piura y sobre todo acá. Todo esto llevado por ese amor que él tenía. Él nació para profesor, para magistrado, mas no para abogado. Herbert, estoy seguro que les agradece. Y repito la palabra agradecer, porque ya les digo que la gratitud para mí encierra una santidad. Querido Pepito, qué bellas expresiones, qué bellos recuerdos me has traído. Me he emocionado y me remonto a años atrás, cuando eras un niño y en la adoración de tu padre. Es un orgullo, y lo digo porque me he conocido, conocer a tu padre, el marqués de la elegancia, como le decía, y el aporte que dio a Trujillo y a la Suprema. Agradezco al cielo de haberse considerado amiga de ellos, porque tu madre, una dama
distinguida de la sociedad de Huamachuco y adinerada, tocar el piano cuyas manos de ángeles, y en la casa de Elisa Rodríguez de Orregoso, que también fue juez y luego vocal, nos daba unos conciertos que enaltecía. Y así puedo decir que ella se comunicaba con los ángeles, porque según el músico insigne Beethoven, dice que la música produce vibraciones en el alma y que esa música y esas vibraciones son un suspiro de Dios con los que se comunican con los hombres. El músico es el que está más cerca de Dios y la música es el idioma que Dios habla y se comunica con los hombres. Repito, su madre, tengo por seguro que fue un ángel inspirada por la música, y cuando ella tocaba manos de ángel. Tú, desde niño, has tenido una mente esclarecida, eras inquieto, pero un inquieto ilustre, que tenías luz propia, eras un lucero que brillabas con tu luz y contagiabas a todos. Ocupaba los primeros puestos que los periódicos de acá de Trujillo lo comentaban. Tu formación académica y cultural te lo has forjado tú solo, con el ejemplo, eso sí, de tus padres, porque tu cultura y tu amor al derecho lo has puesto muy pronto al servicio del Perú. Has asesorado muchos ministerios que los contaría al público si me pongo a pronunciar. Por un ejemplo, has asesorado el Ministerio de Justicia, el Ministerio de Defensa, de Comercio, de Educación. En todo ello, esas tareas del aplasmado. Y también ha hecho la defensa de grandes casos judiciales, y en él ha puesto esa inquietud, ese amor por la que siempre le ha caracterizado. Hay una frases que me ha impactado siempre en las memorias del doctor José Gabriel del Castillo, padre de Pepe, cuando le dice que ha escrito las memorias inspirado en el amor infinito y sublime que Pepe le ha inspirado. Y le dice que es como su ángel guardián que cuida su vida luchador. Y le recomienda que mientras viva sea grande entre los grandes, noble entre los nobles. Pero Pepe, estás cumpliendo con esa voluntad de tu padre, porque es noble entre los nobles, y lo estás demostrando de estar sentado en este sagrado templo de justicia,
al venir. Inclusive, hoy día has tenido un percance, pero lo has superado. Estás sentado. Gracias, Pepe. Gracias. Tu grandeza es noble y lo valoro, y mi hijo también. Sigue así y seguirás, porque eres grande y tu inteligencia lo has puesto al servicio de la justicia. Estimado doctor Miguel Castañeda, qué bonitas expresiones ha tenido al referirse a Henry. Gracias, mil gracias. Solo almas sensibles como la de usted tienen ese privilegio para reconocer al maestro, porque para ser maestro hay que tener habilidad y preparación para informar a los alumnos, que son los formadores del futuro. Usted que ha conocido las vicisitudes de Helder en la enseñanza, las valora con toda y cariño, porque veo que inclusive usted sigue siendo catedrático. Gracias por este gesto bonito. Y esto me lleva a reafirmar que por amistad, por amor humano, la palabra amistad es escogida por Dios para darnos su amor a los hombres, tan diferentes entre sí, unos de otros, pero muy semejantes como los pétalos de una rosa. Antes de terminar, quiero agradecer a mi amado sobrino, doctor Castillo Reyes, y a Pepito del Castillo Flores, por haber sido un poco negativa, porque siempre fue la idea de que la presentación que hoy la han conseguido porque sobra de ellos, y por eso les pido disculpas, sea agente jurídico y escalando la vida ha nacido agente jurídico. Gracias a Mario y gracias a Pepe y gracias al señor presidente de esta ilustre corte, que ha dado todas las facilidades, inclusive él mismo ha querido que sea acá. Y doctor, en este momento solemne, doctor, luz que acude humildemente, pero el Señor, Dios lo va a ayudar por la obra tan bonita que está haciendo aquí. Y cuando usted muy pronto, quizá yo ya no esté, pero va a recordar que cuando le impongan
medalla y la cinta tricolor, recuerde este momento, porque Trujillo es el forjador de grandes e ilustres magistrados. Entre ellos está el papá de Pepe, el doctor Antonio García Salazar, Roger Ganosa y Ganosa, Pepe Gálvez, el doctor Carranza, todos vocales honestos, probos, que han ido a la Corte de la Suprema a hacer corte de lujo y que en estos tiempos ya no se puede. Gracias, muy gracias. Y a este querido y distinguido público, mi gratitud eterna. Y me despido diciendo que viva Trujillo, que viva la Corte de Trujillo, y ustedes un abrazo cariñoso y de gratitud. Muchas gracias. Bien, agradecemos de forma muy especial las palabras de la señora Rosa Olinda Ríos de Freire. De esta manera también agradecemos la presencia de los integrantes de la mesa de honor, de la familia, de los magistrados, del público en general, y hemos concluido la ceremonia de presentación del libro Escalando la Vida. Por favor, no se muevan de sus asientos, vamos a disfrutar de un break. Antes, por favor, vamos a pasar al brindis para dar paso al break.